realizar este ciclo de charlas, eh, que tiene una correlación, por así decirlo, que nos interesaba no por casualidad. Está Jorge, que ahora lo vamos a presentar, dando esta primer charla en cuanto a cómo problemas que encontramos en el bosque, que en este caso puntual, insectos descortezadores, que nos causan un perjuicio con finalmente la muerte. Muchas veces se secan el árbol, se mueren en pie, ¿no? Esto genera una disponibilidad de combustibles para la propagación de incendios, la ocurrencia de incendios, muy severa, muy importante. Lo hemos visto en varios lugares del globo. Aquí en Argentina lo sufrimos todos los años en el sur. Recientemente creo que todos están al tanto de lo que pasó con España, ¿sí? Los grandes incendios que ocurrieron en España. Seguramente que ni hablar de los incendios que pueden ocurrir en Canadá, en Estados Unidos. Entonces un poco la idea era empezar a analizar las causas, ¿sí? De esa disponibilidad de combustibles, que pueden ser muchas causas, por supuesto, pero la queremos enfocar un poco al tema que tocamos en la asignatura de protección forestal, que es la interacción de estos insectos en el huésped y esta mortandad. En las siguientes charlas vamos a ver cómo se analizan estos problemas de incendio, qué herramientas digitales, eh, tecnológicas nuevas podemos implementar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en las próximas charlas, que van a ser el 17 de octubre y el 31 de octubre, con la diferencia de que las vamos a hacer a la mañana, a las 10 de la mañana. En el caso de Jorge le hicimos a las 2 de la tarde porque como está en Canadá tenemos casi 5 o 6 horas de diferencia. Está más temprano que nosotros, deben ser las 10 y 10 de la mañana, imagino, o 9 y 10. Yes. Claro, las 17. Entonces, si lo hacemos a las 10 de la mañana, teníamos que hacer madrugada muy temprano, Jorge. Entonces, esta charla preferimos que sea a la tarde. Así que bueno, yo lo voy a presentar a Jorge, Jorge Macías Amano, más allá de ser un amigo de la casa, de la asignatura, donde ya nos ha impartido varios cursos. Él tiene más de 40 años de experiencia en los campos de salud forestal. Ha trabajado mucho con el uso de semioquímicos, ¿sí? Trampas con feromonas. Ha tenido una extensa experiencia en el campo de Norteamérica y Centroamérica y el Caribe. Él es biólogo del Instituto, el IPN, ¿me repetís que era, Jorge? Instituto Politécnico Nacional, Politécnico Nacional. ¿sí? De México. Completó una maestría en manejo de plagas y, y un doctorado en ecología y química en la Universidad de Simon Fraser en Canadá, ¿sí? Eh, Estuvo más de casi 10 años, por lo menos trabajando en entomología forestal, ¿sí? En Canadá, en Washington, en Estados Unidos. Em, Después tengo notado que volviste a México después de completar el doctorado como profesor de COSUR en el campus de Tapalucha de Chiapas. Sé que por tu desarrollo y trabajo has trabajado mucho, digamos, en Centroamérica, en México, y después volviste a Canadá. Si querés después ampliarlo vos acerca del 2011, y es ahí donde desarrollás las tareas de consultor más privada, digamos. Eh, y bueno, y nos pareció acorde, ideal, contar con toda la experiencia, todo el bagaje que tiene Jorge para realizar esta primera charla, digamos, en este ciclo, donde, les repito, como decíamos recién, tienen una correlación con la problemática de los incendios forestales y cómo se generan esa disponibilidad de incendios. Ahí termina la presentación de Jorge. Les voy a informar o a decir que sería bueno que las consultas las manifiesten en el chat, ¿sí? Y hablamos con Jorge que sería bueno que pongan esas consultas que ustedes crean necesario que se pueden responder al final. En el caso que ustedes vean que durante la charla de Jorge hay alguna pregunta que es indispensable y necesaria hacerla en el momento, por supuesto,
están libres de levantar la mano y la hacen en el momento, ¿sí? Porque quizás haya un cuadro, un dibujo que genere dudas en ese momento, quieran consultar algo en ese momento, y una vez que pasó la charla, volver, capaz que estamos más fríos. Entonces en ese momento podemos, digamos, con el motor caliente contestar bien y entender bien un poco más la pregunta. Bueno, Jorge, adelante y desde ya pero muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a los asistentes. Esta es una excelente oportunidad para mí de tocar el Cono Sur porque no lo conozco y me da risa que nosotros decimos que ustedes están de cabeza porque están al revés que nosotros. Y la oportunidad también me va a permitir presentar mis puntos de vista generados por mi experiencia, pero me gustaría mucho la participación de ustedes por las características que tienen en el desarrollo forestal en todo el Cono Sur. Pues bien, sin más preámbulo, voy a comenzar. He titulado mi plática Sucesiones Ecológicas y estas sucesiones ecológicas los vamos a ver a dos niveles, a nivel del bosque como tal, pero también voy a ver esa interacción que existe entre el árbol y los descortezadores y los barrenadores de pino. Pino simplemente como una especie que me va a permitir entrar al tema. Entonces, yo creo que es muy clara la existencia del cambio climático y que tiene efectos en la salud de los bosques a nivel mundial. Las interacciones entre ambos son complejas y entenderlas exige un análisis ecosistémico y multidisciplinario. Existen muchas publicaciones que ustedes pueden ver al respecto al tema. Se pide con esa finalidad. Hay unas ¿Perdón? cuestiones a ver antes. Chicos, creo que alguien tiene el micrófono prendido, por favor, recuerden de apagarlo. Tengo como que ML tiene el micrófono. Ahí lo apagaste, gracias. Gracias. Y yo quiero también recordar, porque a veces a los humanos se nos olvida que los ecosistemas cuentan con esos mecanismos de resistencia y de resiliencia que les permiten enfrentar disturbios que reciben y así permanecer funcionales. Y estos mecanismos se han desarrollado a través de la evolución de los bosques, que son varios millones de años. Lo voy a tocar este tema varias veces. Algo importante que entra en conflicto con los humanos es que la resiliencia ocurre a tiempos de decenas o cientos de años y a superficies a nivel de paisaje, no de rodal. Entonces, con esta amplitud de escala, las necesidades y la visión humana entra en conflicto. Y muchas veces, y esto ya se empieza a documentar a nivel internacional, que esta visión hace que el humano tome posiciones catastróficas y reactivas, a pesar de contar con un conocimiento muy leve sobre cómo están funcionando esta resiliencia con los ecosistemas y con lo que creemos que los está afectando. Entonces, para mí es entender cómo funcionan los mecanismos de resistencia y resiliencia es esencial para poder fundamentar cualquier mecanismo o normativa que tenga como objetivo mitigar los efectos del cambio climático sobre la permanencia de los bosques. Esto es de una manera general y cómo introduzco el tema. Ahora, también me interesa mucho definir en esta gráfica van a ver, estos son los escenarios forestales. En el eje de las X van a ver los escenarios forestales que van desde áreas naturales protegidas hasta bosques urbanos. Entonces, si nos vamos de izquierda a derecha, el manejo es cada vez más intenso. En medio tienen, por ejemplo, plantaciones. Si nos vamos cerca de las áreas naturales, son las que tienen manejo y no tienen manejo. Del otro lado están los viveros forestales, las unidades productoras de germoplasma. Cada vez el manejo es más intenso. En el eje de las Y, lo único que tenemos es el incremento de estas actividades que tengo acá. Entonces, en realidad, las áreas naturales protegidas, los bosques naturales con y sin programa de manejo realmente son ecosistemas, mientras que estas que están de este lado realmente son sistemas antropogénicos. Y es importante a grandes rasgos verlo así, porque en los ecosistemas la regulación natural de las poblaciones de insectos
es lo máximo, debido a que son ecosistemas y han coevolucionado, y esa resistencia, esa regulación es parte de los mecanismos de resiliencia. En cambio, a medida que nosotros vamos aumentando el manejo, nos vamos alejando de estas interacciones que han coevolucionado por millones de años, y entonces tenemos que suplementarlas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado ese sistema, ya no tenemos todas las interacciones que hay acá y lo vamos simplificando. Automáticamente con ello aumentamos la manipulación de ese sistema. La necesidad de manejo de plagas se hace más evidente. El valor de los árboles individuales cambia mucho. Son bastante más apreciados de este lado. La complejidad y el costo de manejo aumenta, y el uso de plaguicidas igual. Entonces, yo no voy a meterme mucho de este lado, voy a estar de este lado, pero también ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que existe una zona de interacción. Los bosques naturales con programas de manejo quedan aquí. Entonces, pues sí debe de haber una cierta manipulación, una quizás necesidad de manejo de plagas, pero la regulación natural de las poblaciones de insectos existe. En las áreas naturales protegidas, sin programas de manejo, esto se da de manera natural, pero aquí ya el hombre tiene un objetivo muy claro, que generalmente es la producción de madera. Entonces, yo me voy a dedicar a esta área de la gráfica. Muy bien. Creo que ya no, perdón. Los conceptos que me interesan ver son los que tengo aquí: la resistencia y la resiliencia. Entendiendo como resistencia la influencia de la estructura y composición en la severidad de un disturbio, y la resiliencia como la habilidad de un ecosistema de absorber los disturbios y reorganizarse bajo el cambio para mantener una estructura similar y funcional. Los otros temas no los voy a tocar, pero tienen relación. Y bueno, aquí es un esquema que todo el mundo vemos quizás desde que estamos en primaria, en secundaria, pero a través de mis pláticas he visto la necesidad de volver a él. Y es por lo siguiente. Esta es la forma que funcionan los ecosistemas. Todo el mundo lo conocemos, que tienen estos tres elementos: los descomponedores, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos, y toda la interacción con los parámetros abióticos, y obviamente generados por la luz del sol. Lo importante aquí, que a veces se nos olvida, es que estos dependen de los procesos colectivos entre todos, pero además son independientes de las acciones y expectativas humanas. Esto es algo muy importante y lo voy a estar viendo a través de la plática. Entonces, a pesar de que esto es obvio, cuando estamos manejando un bosque nos encontramos algún herbívoro o incluso alguna, por ejemplo, planta parásita, vemos que lo está afectando, lo está matando desde una visión humana, aunque incluso no queramos no queramos producción de madera, automáticamente le ponemos una etiqueta de plaga. Pero esa plaga está dentro de los heterótrofos y está dentro de este sistema, entonces tiene un lugar dentro del ecosistema. Entonces, sabemos que los ecosistemas forestales son dinámicos, constantemente están cambiando, sobre todo a nivel de paisaje, y existen una serie de disturbios que son eventos discretos en tiempo y espacio que afectan los recursos que están en el ecosistema, las estructuras poblacionales, y estoy hablando de todos los organismos, y los procesos de regeneración. Entre estos disturbios están los más evidentes: son los incendios, los descortezadores, el propio manejo forestal y, digamos que la madre de todos los disturbios, que es el cambio climático. Entonces, les recuerdo que no es el primer cambio climático que tiene la Tierra y que afecta a los bosques. Es único en cuanto a lo rápido que se dio y el origen que tiene este cambio climático, pero los ecosistemas ya han estado bajo esta presión. Un poco tratando de ver el aspecto de los incendios como un disturbio,
me permití sacar esta información de este reporte y relacionar estos incendios directamente con los descortezadores que son comunes en todos los bosques. Para empezar, la forma en que analiza este trabajo los incendios parte con base en el estado del color de las copas que tiene el bosque durante los incendios. En los primeros 5 años el follaje está rojizo. Obviamente aquí estamos hablando de coníferas. De los 5 a 15 años ya se torna grisáceo, realmente ya no hay hojas, el árbol está muerto en pie y después viene el estado que están todos los árboles tirados después de la infestación, que estamos hablando de 15 o más de 50 años. Importante es saber que la probabilidad de incendio cuando existe una infestación de descortezadores en el estado rojo, realmente no es significativo su posibilidad de incendio, probabilidad de incendio es extremadamente baja. Aquí hay algo importante que es necesario indicar, que se han hecho pruebas de combustibilidad y la madera que está afectada por descortezadores, no piensen nada más en los descortezadores, piensen en todos los microorganismos que están asociados a ella. El hecho de que existan hongos, sobre todo hongos en esta madera, le confiere unas posibilidades muy buenas en cuanto a mantener su combustibilidad muy baja si ustedes comparan con madera que no está afectada por un factor biótico. Entonces, de ahí es que la probabilidad es muy baja de que haya un incendio. En el segundo estado, que domina el grisáceo, la severidad del incendio difícilmente afecta a las infestaciones. Aquí sí depende de las especies de descortezador y depende de las especies de árbol que ha sido comida para definir la severidad. Sin embargo, en general, no lo afecta grandemente, pero insisto, depende de la especie de descortezador, por lo tanto, la velocidad y el tipo de arbolado que va a matar, y va a depender las especies. Obviamente, las capacidades que tienen para generar fuego depende de las especies. Sin embargo, si ya vamos en cuanto al comportamiento del fuego, estamos en esta parte de acá, todos los modelos claramente indican que si hay ataque por descortezador, sí esto va a afectar fuertemente el comportamiento que va a tener los incendios. Y esto se ha visto empíricamente, los que controlan los fuegos se han dado cuenta que el fuego se dispersa mayormente cuando él está en estado rojizo. Pero una cosa es la probabilidad, otra es la severidad y otra es el comportamiento del fuego. Entonces es muy importante ponerlo en ese contexto. En esta gráfica es un modelo netamente conceptual de lo que es un disturbio y la resiliencia del ecosistema. En la gráfica, en el eje de las X, ustedes pueden ver una escala de tiempo hasta 1000 años, y esto es en función en cuanto a un disturbio. Y lo está viendo lo compara con estos procesos. El disturbio ocurre aquí en esta línea roja, y lo primero que vemos el área foliar y la transpiración cae inmediatamente y empieza a subir, y más o menos en los años 10 empieza a recobrarse muy parecido a como se inició cuando ocurrió el disturbio, lo cual todos lo sabemos porque existe toda una vegetación pionera que no es precisamente la que nosotros deseamos ni el tamaño de los individuos, pero cuando menos en términos de área foliar y transpiración se recupera. Pero ¿qué pasa? La biomasa baja aún mucho más que el área foliar y tarda muchísimo tiempo realmente para lograr tener algo similar al inicio, porque aquí lo vemos hasta los 100 años. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Pues digamos que esta jorobita lo dice muy bien. El área foliar, pues vienen todos los pioneros, se aumenta la biodiversidad, pero una vez que se establece, empieza a bajar y la biodiversidad nunca
llega después, incluso llega a los 100,000 años, igual que los nutrientes disponibles, es difícil que llegue a como estaba originalmente. Entonces, esto como modelo conceptual simplemente nos guía que cualquier disturbio, en este caso es un disturbio por descortezadores, definitivamente cambia al ecosistema. Pero el ecosistema aquí se regresa y trata de controlarlo, pero hay un cambio. Este es otro modelo conceptual en cuanto a cómo existe la sucesión después de disturbios en los bosques de coníferas. Aquí arriba tenemos las escalas de severidad del disturbio, alta, baja, intermedia y de escala limitada. Y tenemos tres grupos que generalmente se presentan en los bosques, tres estructuras que generalmente se presentan en los bosques de coníferas, una dinámica de un rodal coetáneo, otra dinámica de cohorte y otra de escala fina de dinámica de claros. Y ustedes pueden ver que son intercambiables o se pueden reciclar continuamente. Pero aquí lo interesante es que los disturbios que generan estas estructuras a grandes rasgos de manera conceptual es que esta es definida por fuego, viento e insectos, esta de en medio por competencia, fuego, viendo hongos e insectos de nuevo, y la senescencia, en este caso es importante, los hongos y los insectos. El factor común son insectos en todos estos disturbios. Por lo tanto, los insectos tienen un papel importantísimo en la sucesión de los bosques de coníferas. Como humanos tenemos una visión muy especial sobre la mortalidad. Obviamente no queremos que se muera nadie, pero si se muere un árbol y somos los que nos gustan los árboles y el bosque, pues realmente nos alarmamos. Pero la mortalidad es un proceso biológico y ecológico totalmente normal, natural y es esencial para los ecosistemas. Es complejo porque en términos de cómo se da, qué proporción ocurre, cuáles son los factores causantes o qué mecanismos derivados de esa mortalidad son muy complejos. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta como manejadores de bosque es que la escala temporal y espacial que nosotros analizamos, esa mortalidad debe de ser adecuada. ¿Adecuada en cuanto a qué? En cuanto a la historia natural de esos bosques y el ecosistema que tenemos en cuestión. No es lo mismo tener, desgraciadamente me gustaría mucho poder dar ejemplos del Cono Sur, pero lo desconozco y no hay mucha información de este específico allá, o yo no he tenido acceso a ella, en donde yo pueda decir, por ejemplo, si ven un bosque de pino, el bosque de pino, digamos que desde donde hay pino, que es desde Nicaragua hasta Alaska, pues los pinos generalmente tienen unas estructuras en la parte media, digamos que de Nicaragua a la parte sur de Estados Unidos, son bosques que tienen estructura de varias edades, con una densidad de 600, 800 individuos por hectárea. Y en cambio, si van subiendo hacia el norte, esto va cambiando, donde la diversidad se va disminuyendo hasta donde yo vivo hay una especie de pino y unas densidades de más de 1,500 individuos. Entonces, dependiendo de qué estemos viendo y de dónde estemos viendo, tenemos que tomar en cuenta para definir y evaluar esa mortalidad. Entonces, esta parte del final es muy importante porque existen muchos puntos de vista con respecto a la muerte de árboles, incluidos en términos humanos, que son los que, pues como humanos, nosotros definimos qué vamos a hacer y muchas veces nos espantamos de que haya una muerte de arbolado por descortezadores. Ya les voy a dar una información al respecto y muchas veces tomamos reacciones inmediatas de algo que realmente tenemos que pensar muy bien. Entonces, los árboles muertos son esenciales para el ecosistema. Muchas de las prácticas, insisto, yo no puedo hablar de lo que ustedes hacen,
pero muchas de las prácticas es remover todo este material. ¿Por qué? Porque da pie a incendios forestales o aumenta la posibilidad, pero hay cosas más importantes que eso. Este póster para mí se me hace bellísimo. Esto es realmente los cambios ecológicos que dan lugar o que genera un árbol muerto y que se cae. En primera, libera recursos, nutrientes y humedad a todo el ecosistema, y los descomponedores que están en ellos liberan más recursos que están almacenados en los tejidos. Además, pueden ver claramente por la diversidad de lo que está aquí, está puesto en el póster, la enorme cantidad de animales que encuentran comida, refugio y lugares de reproducción es enorme. Entonces crean unos nuevos recursos en cuanto a la estructura para la vida silvestre, es un hábitat obviamente para descomponedores, y aún más libera compuestos orgánicos muy complejos que van a terminar ¿en dónde? En la formación de los bosques. Entonces, el que nosotros dejemos, y Europa ya tiene pues prácticamente 30 años cuando hace sus manejos silvícolas, de dejar un determinado grupo de árboles en pie y tirados para mantener estos recursos y mantener la biodiversidad en los sitios. Entonces, ahora pasemos al bichito que tanto nos llama la atención y que ustedes sobre todo lo empiezan a tener como exóticos en sus plantaciones. Me imagino que tienen descortezadores nativos en sus bosques nativos, pero nuevamente no lo sé. Me disculpo por no poderles dar ningún ejemplo al respecto, pero el papel ecológico de los descortezadores en las coníferas en general en el mundo es iniciar el reciclamiento del recurso madera. Ellos aclarean las masas forestales porque se centran en arbolado adulto y sobremaduro, y por lo tanto promueve el crecimiento de árboles remanentes. Aquí pueden ver la fotografía, todos los árboles que están tirados los mataron los descortezadores. Pueden ver árboles rojos por acá y pueden ver claramente el renuevo. En la experiencia que yo tengo de 40 años, en todos los sitios donde se han hecho saneamientos, todos los sitios tienen regeneración natural, o bueno, la mayoría de ellos, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque el bosque así funciona, una vez que es en el caso de pino. Pero si ya nos vamos a otras especies, por eso la historia natural de donde estamos evaluando la mortalidad es importante. Si me voy a un bosque de aves, esto ya es diferente. Entonces, los descortezadores permiten el establecimiento de renuevo. Estos dos esquemas que voy a presentar a continuación están un poco complejos, pero aguántenme un poquito, y van a tener tres columnas, esta de anaranjado, esta de colores azul y verde y rosa, y esta de este lado. Entonces, en realidad aquí estamos hablando en cuanto al bicho, que es el descortezador, y estos son los umbrales que tiene que romper para lograrse reproducirse en estos árboles. Y aquí están los controles internos, tanto de los árboles como de los insectos, que tienen lugar para que esto se pueda llevar a cabo. Y acá están las condiciones externas que promueven que estos controles funcionen de una manera o de otra. Entonces podemos ver que primero el insecto tiene que entrar al árbol. Y esto va a depender del comportamiento y la fisiología del insecto, pero también de la fisiología y la química defensa del árbol. Estos están afectados directamente por la temperatura, las sequías y todos los estreses de origen biótico que tienen los árboles. Una vez que entra el insecto, va a buscar agregarse para tener un grupo de insectos. No quiero que piensan que los vamos a reunir para matar mejor al árbol. No, esto se da a través de la evolución. No me voy a meter ahorita en eso, pero parecía que se ponen de acuerdo, pero no. Y entonces, es para que exista esa agregación, los controles es el flujo de resina que tienen los árboles y la densidad local del insecto.
Esto es altamente importante y en muchas personas se olvida. O sea, las poblaciones de insectos están siempre. Los insectos, no hay un bosque de coníferas sin descortezadores. Eso no existe. Ellos están ahí, forman parte de la función, pero a veces sus poblaciones suben y bajan. ¿De qué depende? Aquí nada más tenemos uno, densidad de copas, es decir, la densidad de individuos y obviamente de las edades de los individuos que están ahí. Nuevamente, estos factores de sequía y estrés son importantes para esto. Una vez que se agregan, se pueden establecer dentro del árbol y de esto ya dependen un segundo sistema de defensas que se llaman defensas inducidas del árbol. Van a depender de la densidad y grado del ataque, es decir, si estamos hablando de insectos que tienen feromonas de agregación, pues van a agregar la mayor cantidad de insectos si es que están disponibles y van a vencer esas defensas inducidas y se pueden establecer, pero también van a depender de microorganismos que ellos mismos traen consigo que les permiten conquistar ese medio. Entonces, yo quiero que vayan viendo que todo está íntimamente relacionado y no porque haya descortezadores se van a matar el árbol y no porque haya árboles muertos se va a morir todo el bosque y no porque haya sequía o haya estrés se va a dar todo esto. No, debe de haber una serie de elementos que se conjuguen para dar el lugar y que los insectos se reproduzcan, por ejemplo. Para que se reproduzcan va a depender del grosor del floema. Y ustedes muchas veces han oído, no, y es que en los árboles, supuesto que están en sequía desde hace muchos años por el cambio climático, el grosor del floema, pues ya no hay crecimiento y se ha reducido ese grosor de floema hasta 20-30%, ya no están creciendo igual y tienen años que se están, bueno, pues si el grosor del floema no es adecuado para la reproducción, va a afectar a la población de descortezadores. Va a depender también de los depredadores, competidores, microorganismos simbiontes para que se pueda reproducir y obviamente en una palabra de la fisiología del insecto. Acá ya la sequía y el estrés ya no es tan importante. Aquí lo que es importante es la temperatura. Y les voy a enseñar un ejemplo tremendo de cómo la temperatura entró perfectamente aquí. Nos seguimos hacia abajo. Después de la reproducción, lo que queremos, el siguiente punto es que la población crezca tanto que empiece a atacar a otros árboles y para esto, nuevamente, se requiere una cierta densidad del insecto. Pero aquí viene un aspecto que se nos olvida mucho a los que trabajamos con descortezadores. En realidad nosotros para trabajar con descortezadores no debemos de hacer un control, debemos de prevenir. Lo vamos a prevenir, aquí dice heterogeneidad del rodal. Es decir, que aquellos bosques que tienen una estructura de distintas edades y una mayor biodiversidad, obviamente van a amortiguar y van a producir una población de insectos menor que si tenemos, como sus plantaciones forestales, un solo árbol, una alta densidad e incluso un solo clon. Eso es un llamado perfecto para una infestación, amén de la densidad y la edad de los árboles. Entonces, ¿cuáles son las condiciones externas que los disparan? Aquí ya estamos hablando de procesos ecofisiológicos, las sequías, dinámica del rodal, sucesión y disturbios. O sea, ya estamos a nivel de paisaje. Tenemos que ver cómo están distribuidos, cuál es el mosaico, lo que le llaman, ahorita se me fue la palabra, va a venir después, de qué tan cercanos estén los grupos de árboles para que se dé esta erupción a nivel rodal. Cuando llamamos a una erupción a nivel de paisaje, como la que les voy a mostrar a continuar, ya todo depende de la dispersión, cómo se van a dispersar. Los insectos son capaces de dispersarse, se ha documentado que hasta 100 kilómetros pueden volar, pero no piensen que ellos se van a echar los 100 kilómetros nada más volando así. No, recuerden que los insectos tienen una densidad muy baja y realmente ellos como que nadan. Entonces son realmente distribuidos a través de las corrientes de viento. Y nuevamente el ejemplo que viene a continuación les va a dar una idea de la dimensión.
Y obviamente están hablando de la heterogeneidad del paisaje, qué proximidad tienen los rodeales para poder ser contagiados por estas poblaciones de insectos. Y las condiciones externas, nuevamente temperatura es omnipresente y ya empieza a haber barreras geofísicas, es decir, ya altitudes, diferencias de altitud muy grande que los insectos no puedan salvar. Nuevamente, el ejemplo que viene, vamos a hablar de esto, y ya empieza a haber actividades antropogénicas para que ocurra una erupción a nivel de paisaje. Nosotros le hemos hecho algo al bosque que lo hace más factible. Quizás hicimos una fragmentación del paisaje, quizás tenemos rodales extremadamente continuos y susceptibles que permite. Pero cuando esto ocurre, ¡pah!, se lleva y llega al siguiente punto, cambio de régimen, donde tenemos hábitats artificialmente favorables para que se dé esta infestación. Tenemos una alteración de los procesos de selección y acceso a nuevos hospederos. Y nuevamente las actividades antropogénicas son muy importantes. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Yo vivo en este lugar de Columbia Británica, más o menos por los años 90, se empezó a ver que las infestaciones iban creciendo y durante los siguientes 10 años llegaron a 18 millones de hectáreas. 18 millones de hectáreas que iban desde el sur de Columbia Británica hasta Alaska. En un continuo ustedes volaban y veían rojo, 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 rojo. 18 millones de hectáreas es enorme. Y esto se dio en conjunto con este proceso que les acabo de explicar. Se fueron rompiendo la temperatura. El insecto que atacó estos bosques generalmente tenía un ciclo de vida de 1 año y medio. Y dado el calentamiento global, gran parte de los insectos de manera normal moría debajo de la corteza durante el invierno y nada más salía una parte de la población. Pero con el calentamiento global esto se fue moviendo de tal manera que los insectos no morían en el invierno y además su ciclo de vida se iba siendo más corto y llegó a ser de 1 año total. Entonces esto se conjugó con que los bosques, en Canadá es enorme, la cantidad de bosques se manejan, pues no puede llegar ni siquiera al 10%, y menos en Columbia Británica. Entonces teníamos bosques que los hemos protegido durante muchos años de incendios y bosques ni siquiera hemos tocado. Entonces tenemos bosques que estaban extremadamente maduros y viejos, y teníamos densidades muy grandes de arbolado, porque esa es la densidad de pinos con torta, aquel que está acá, y nada más es una especie de pino. Entonces se fueron dando las condiciones de que de repente es como si un cerillo en un lugar con gasolina, ¡fum! En 10 años, 18 millones de hectáreas se fueron por el descortezador. Entonces, aquí es donde se ve la resiliencia. Después de 20 años, se hicieron evaluaciones y se vio estos 5 que le llamamos legados de las infestaciones por descortezadores de pino. Esto fue elaborado por un colega que conoce muy bien, Raúl René Alfaro. Y estos legados de resiliencia se dieron cuenta que son distintas configuraciones del bosque que tienen pinos con torta, que no lo mató todo, que hay regeneración, pero son distintos estados de sucesión dependiendo de las condiciones que habían en cada lugar. Y para Columbia Británica dieron estas 5. Entonces, después de esas 18 millones de infestación de áreas de hectáreas infestadas por el descortezador, a los 10 años se empieza a conformar el bosque, se empieza a regenerar y empieza a tener estas distintas, digamos, salidas para reconstituirse, y no hay ningún impacto realmente en el bosque como tal. Obviamente las poblaciones se reestructuraron, ocurrió la resiliencia, pero ¿quién es el que sufre? El humano.
automáticamente, incluso todavía sigue el problema de que se tuvieron que cerrar muchísimos aserraderos. Los planes de manejo se cambiaron porque no tenían arbolado de la edad adecuada para ser sacado. Se trabajó con pura manera de salvamento de estas infestaciones. Entonces, nuevamente, la idea de esta parte de la presentación es que se den cuenta que es un proceso muy complejo y que tenemos un insecto, un grupo de insectos, un ensamble de insectos que ha coevolucionado con el bosque y difícilmente lo va a eliminar. Pero nosotros, como humanos reactivos, pensamos que debemos de hacer un control de ello. Entonces, regreso al funcionamiento de los ecosistemas y ya de los bosques me voy a ir exclusivamente a un árbol de pino, y a un insecto, un descortezador. Entonces, por eso puse esta transparencia para ya no vamos a hablar de todo el ecosistema, vamos a hablar de 2 elementos del ecosistema. Y ahora, a partir de ahora voy a hablar de esta sucesión, pero ya a este nivel. A este nivel yo puedo ver que los árboles, pues que se van muriendo, tenemos árboles verdes, árboles que ya pierden su follaje, y podemos ver una serie de grupos o de ensambles de insectos que son los que generan cada uno de estos estados. Aquí están los descortezadores, digamos el descortezador más agresivo, el menos agresivo, que es los secundarios. Luego tenemos los escarabajos de cuernos largos, los cerambícidos, los bupéstridos que ya viven debajo de la corteza y empiezan a entrar al duramen, sobre todo en la región de la albura, a medida de que estos van elaborando y penetrando al árbol, ya llegan a la madera y entonces ya aquí llegan los barrenadores, todos los ambrosiales, y son los que se dedican. Pero aquí nada más estoy poniendo una parte, una fotografía de todo lo que está pasando, porque con esta secuencia, con esta sucesión de este grupo, de estos 2 grupos de insectos, entran mucho más, pero aquí lo estoy poniendo muy discreto. Entonces yo quiero que ahora empiecen a ver que estos insectos, estos grupos, realmente son indicadores biológicos, perdón, ecológicos, y que además los podemos utilizar para entender qué es lo que está pasando con el cambio climático, que lo vamos a ver al final. ¿Hasta aquí no tiene ninguna pregunta? ¿Sigo? Bien. Si no veo Sí, ninguna sí. manita, No, no hay adelante. ninguna pregunta por ahora. No, no hay ninguna pregunta tampoco en el chat, así que continuamos. Muy bien. Entonces nos vamos a algo muy, muy básico. Todos los forestales que están aquí saben de todos los tejidos del tronco, pero que quizás no sepan el valor nutricional. Acuérdense que nosotros somos lo que comemos. Bueno, en esta fotografía lo único que quiero recordarles que la parte viva del árbol está es estos 2 tejidos, el naranja y el verde, que es el cambio con el floema y el xilema. Y acá ya estamos en la parte que está muerta, que es el duramen. Esta parte muerta es simplemente el sostén mecánico, pero aún así aquí los insectos se interesan por esto. Pero los primeros que deben de entrar deben de matar al árbol a través de establecerse en estos tejidos. Entonces, este grosor de floema, pues todos sabemos de que es más grueso en la parte de abajo del árbol y va creciendo porque cada tejido es como un cono. Así se va creciendo, de tal forma que el grosor del floema más pequeño está acá y el más grueso está acá. Entonces tenemos una distribución diferencial en cuanto al grosor y por lo tanto los distintos tejidos aquí nos van a permitir, de acuerdo a lo que les dije de la sucesión de los insectos, una distribución diferente de los herbívoros que de él se alimentan. Entonces aquí tenemos una gráfica que a mí me gusta mucho y aquí tengo la primera pregunta. Le pregunté a Raúl si les podía hacer preguntas. Esta es una gráfica muy interesante donde en el eje de las X vemos el porcentaje de contenido de agua y aquí en el eje de las Y el contenido total de nitrógeno. Estos 2 elementos es la base de la dieta de los insectos. Obviamente tienen otras, pero estos son los principales. Ellos buscan estos 2.
Y en esta gráfica, en estas, digamos, formas geométricas, están integrados distintos tejidos de la planta y en el caso específico aquí de los insectos. Entonces, podemos ver que la máxima cantidad de nitrógeno y de agua están en los cuerpos de los insectos vivos, es decir, los insectos depredadores se van con lo mejor. Claro que tiene un precio, deben de ser, digamos, seleccionados para eso. Y si nos vamos por el otro lado de este lado, donde casi no tiene nitrógeno y casi no tienen agua, pues está aquí la hojarasca, o si tienen un alto contenido de nitrógeno, estamos hablando de las semillas o incluso el polen. En esta parte naranja, que quise colorear de una manera como niño de primaria, se ve anaranjado la madera, podemos ver que tiene desde cero agua y casi nada de nitrógeno y va cambiando el contenido de agua y va subiendo y acá llega, por ejemplo, aquí están los hongos, alto contenido de agua, un mediano contenido de nitrógeno. Entonces nuestros insectos están por aquí. Aquí está el descortezador y aquí están los pulgones, aquí están los defoliadores, las hojas de, de plantas vivas están aquí en cuanto a su contenido de agua. Pero miren, vean dónde están aquí. Aquí dice los fluidos del xilema y el floema. Si el contenido de agua es el máximo y el contenido de nitrógeno es muy bajo, ustedes, ¿qué me pueden decir de los que ustedes sepan de los pulgones que tiene esta relación? Y si ustedes se ponen a pensar que somos lo que comemos, supongamos que somos pulgones y tenemos esta es nuestra dieta. ¿Qué me pueden decir al respecto? A ustedes que les guste la cerveza, si van y toman cerveza, somos pura agua, bien, sí. A ver, Lucas levantó la mano. Adelante, Lucas. O solo que Raúl no les haya cerrado el micrófono a todos. No, 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 tienen todo abierto. Sí, Ah, Lucas, podés hablar tranquilamente, ¿eh? ahí está. Ah, pero no lo oímos. Estás muteado, Lucas, me parece, ¿eh? Uy, qué lástima. Sí, porque no tengo muteado a nadie, yo. Ujú, No sé, capaz que no le anda el micrófono. sí. O si no, que lo escriba. Ah, lo va a escribir, sí, en el chat. Sí, Cecilia dijo, somos pura agua. Bueno, sí, los pulgones son casi pura agua. Ah, tiene un bypass. Eso está buenísimo. ¿Qué hacen los pulgones? Ustedes tienen pulgones en una planta, en su casa, en una ornamental. ¿Qué pasa? Se descarga azúcar, exactamente. ¿Por qué descargan azúcar? Ustedes saben que la fotosíntesis, exactamente, en la cantidad de nitrógeno aquí para que haya en estos fluidos es muy baja. Entonces tienen que estar bombee, bombee, bombee agua. Por eso hacen pipí, por eso les decía que aquellos que toman mucha cerveza lo van a saber, tienen que ir al baño. Entonces ellos tienen que bombear esa agua y esa agua tiene azúcar porque son los excedentes. Está bien tomar azúcar que la requieren, pero la cantidad de azúcar que tienen es muy alta y la tienen que deshacer. Entonces, cuando ese azúcar sale, pues ustedes saben que en la naturaleza nada se desperdicia y sobre de estos, no nada más las hormigas van y los ordeñan, sino también se establecen los hongos.
Entonces, exacto, la fumagina, muy bien, Guillermo. Entonces, ustedes ven claramente cómo esta ecología de la nutrición va a normar cómo funcionan estos insectos. Y aquí viene la segunda pregunta. En sus plantaciones, o en los cultivos en general, porque los pulgones atacan todo, hasta los agrícolas, si nosotros ponemos y decimos, bueno, no, es que hay que ponerle fertilizante, ¿qué va a pasar con los pulgones? Esa es mi segunda y última pregunta. Claro, claro, efectivamente. Entonces, es muy importante ver cuándo realmente necesitamos aumentar el nitrógeno, sobre todo si tenemos poblaciones de pulgones, y digamos que lo menos es ese efecto que tienen sobre los fotosintetatos y que pueden quizás matar algunas hojas y las fumaginas y las hormigas y muchos aspectos quizás cosméticos, sino también es el potencial pueden ser potenciales vectores de enfermedades. Entonces, estas partes es lo que voy a hablar específicamente de estos bichitos barrenadores, esa ecología de la nutrición. Gracias. Entonces, comencemos con las coníferas y hablemos a muy grandes rasgos. Las coníferas son un grupo de árboles con más de 200 millones de años de evolución. A través de ese tiempo han sido acosadas por insectos y enfermedades que las han obligado a evolucionar complejos mecanismos de defensa. Estas defensas se han integrado en una estrategia de defensa coordinada con múltiples propósitos y que ha sido puesta a prueba a través del tiempo. O sea, que lo que estamos presenciando ahorita tiene su evolución, tiene su razón de ser y la tenemos que entender. En la actualidad, el cambio climático es un nuevo reto para los bosques en general, pero ellos están preparados. Estos cambios acentúan la necesidad de un entendimiento a fondo de las defensas de las coníferas o sus interacciones con insectos y microorganismos. Y esto es muy importante en términos de lo que está pasando en cuanto al cambio climático y específicamente de los efectos de sequía. Entonces, los árboles tienen mecanismos químicos y morfológicos que los defiende de los insectos. Uno, que le llamamos la defensa estática, esa defensa que está formada, pues, los insectos descortezadores, lo más evidente, vemos estos grumos de resina que se generan y que sabemos que el insecto puede estar ahí nadando por horas. Y esa es la primera entrada, que es la defensa es lo que siempre está presente en los árboles y ya se formó. Eso no se forma de repente, ya se formó. Y vino luego una defensa inducida que le llamamos dinámica, pero esta defensa implica un gasto. Esto ya el árbol está formado, defensa estática. Pero para que llegue a tener esta defensa dinámica, debe de tener nutrientes y debe de estar energéticamente dispuesto a crearla. Esto es muy importante. Estas dos defensas se presentan en la mayoría de los árboles, pero si nosotros tomamos en cuenta los grupos de coníferas, y aquí lo único que puse fueron las pináceas, podría haber puesto, pero insisto, yo le decía a Raúl, yo no puedo ni pronunciar las coníferas que ustedes tienen. Pero aquí tenemos pinos, picea, larix, pseudotsuga, suga, abies y cedros. Y yo quiero nada más contratar pino de aves. Y estoy poniendo esto porque en estos momentos yo estoy en México tratando de tener saneamientos contra descortizadores en aves. Yo puedo entender en pinos por muchas razones que les voy a hablar adelante, pero si vemos los ductos resiníferos en la albura de las resistencias de los conductos preformados y los inducidos, lo podemos ver que sí hay en pino, pero no hay en aves, los preformados. En cambio, en la corteza, los preformados están para todos, pero no hay inducibles. Entonces, esta diferencia hace un marcado frente para los descortezadores que están en pinos
con respecto con los que están en avis. Los pinos, donde ustedes los agujeren, va a salir resina y va a tener además un sistema inducible. Aquí lo pueden ver, tiene el preformado y el inducible. Pero en los aves que están acá, estos insectos nada más tienen que estar tratando de no darle a los inducidos. Y el árbol tiene que estar lo suficientemente vigoroso para poder generar lo inducido. Ciertamente en la corteza hay un tejido preformado. O sea, aquí está pino y aquí estamos abies. Y abies contiene una estructura de defensa muy diferente. De hecho, ustedes alcanzan a ver esto que está escurriendo de resina de hoyos producidos por descortezadores, pero si alcanzan a ver esas bolitas, se van a dar cuenta que estas bolitas tienen resina y esta resina están conectadas por estos canales. Pero si el insecto barrena aquí, barrena acá, no la va a tocar. En cambio, en los pinos, donde quiera que ustedes hieran a un pino, va a generar resina. Y es así que se colecta resina de pinos para extraer compuestos o la misma resina para ser utilizada. Y lo pueden ver en cualquier pino. Pero en abies nada más está distribuida en esas vesículas. Entonces, los insectos que se han especializado en esos árboles han generado una serie de estrategias para poder conquistarlos. En primera, aquí tenemos a Dendroctonus frontalis, el típico descortezador del sureste de Estados Unidos y de todo México hasta Nicaragua. Requiere tejido vivo para establecerse, requiere matar árboles para su reproducción y coloniza prácticamente el fuste de los árboles. Casi todo lo conquista y utiliza feromona de agregación. Las feromonas de agregación se han especulado y parcialmente se ha verificado que son productos de detoxificación de la resina. Y como esos subproductos nacieron las feromonas. Entonces, durante el desarrollo evolutivo de los descortezadores, los primeros que entraron a las primeras coníferas se morían porque ahí estaba la resina, los mataban, hasta que llegó uno que más o menos dice, no, pues este sí puede, y empezó a tener esa resistencia a la resina. Con el tiempo generó un sistema de detoxificación de esa resina y la pudo metabolizar. Con el tiempo, esos metabolitos, los insectos coespecíficos se dieron cuenta de que era una señal de que el alimento estaba ahí, que estaba siendo atacado por otros insectos, pero además empezaron a seleccionar dependiendo de qué sexo era el que llegaba al árbol, y ese era el sexo que empezaba a generar la feromona de agregación. Entonces, estos son los insectos que atacan los pinos. En cambio, los insectos que atacan los abies, los oyameles, como le decimos en México, también requieren tejido vivo para establecerse, pero no requieren matar árboles. Ustedes pueden ver estas galerías de estos insectos, que por ejemplo este es el género Escolitus, que nada más matan secciones del árbol, no necesitan matar, y esa sección de árbol es solo una familia, y el árbol incluso la puede cubrir, de tal suerte que ustedes pueden, si hacen un corte, pueden ver que en años pasados hubo una muerte de esa sección del árbol, y ahí pueden ver las galerías, pero aún más sorprendente, pueden ustedes aislar el hongo que mete este insecto, y sorprendentemente después hasta de 200 años el hongo sigue activo. Tiene un hongo extremadamente patogénico, lo que no pasa con los descortezadores de pino. Entonces, generalmente mata parches de corteza, colonizando y matando puntas y árboles debilitados. Pero estos insectos no cuentan con feromona de agregación. Entonces, si nosotros comparamos con los dendroctonos, los insectos en pino, que constantemente han estado batallando con la resina, ellos generaron una feromona de agregación, pero estos se pueden evitar estar en contacto con la resina al evitar esas pústulas de resina preformada
y tener un hongo que realmente detiene la respuesta inducida, ellos no tienen necesidad de una feromona de agregación. Ahora vamos a ver el crecimiento. Muchos de ustedes ya conocen este tipo de diagramas. Vamos a ver cómo crece una conífera. En el invierno no hay un crecimiento. Aquí vemos claramente el cambio en el floema y gilema de cada uno de los lados. Pero a medida que va pasando el año, la primavera y verano, que ahorita están ustedes así, sus coníferas están en plena expansión, ya tenemos un crecimiento y se va formando el anillo de crecimiento. Entonces, ¿pero qué? Si esto lo enfrentamos con los insectos que están llegando a distintos tiempos, nos vamos a dar, esto es solo una representación. En la primavera el descortezador va a tener células turgentes con una gran cantidad de nutrientes y entonces tiene agua suficiente, células turgentes grandes y crecimiento rápidamente. Y aquí todavía no empieza formación de los vasos resiníferos. Tiene todo fácil para entrar. En cambio, hacia el verano, ya no se diga en invierno, el crecimiento ha sido tal que ya empieza a haber esta formación de las paredes celulares y entonces comienza a haber un déficit de agua, cesa el crecimiento, las células ya no están tan urgentes, ya no tienen tantos nutrientes, se van siendo maduras, de hecho empiezan a morirse y la producción de resina es al máximo y aumento de evapotranspiración. Entonces, hay razones fisiológicas, anatómicas y nutricionales que han hecho que los descortezadores generalmente colonicen a los árboles en este estado porque les da su mayor fitness por tener el mejor alimento. Obviamente, parte de las poblaciones también atacan acá, pero no van a tener la misma nutrición. Esto es algo muy importante. Ahora vamos a pasar ya a grandes rasgos a diferenciar los descortezadores de los barrenadores de madera. Entonces, los descortezadores inician la muerte del tejido vivo de ramas y de troncos. Aquí vemos, esto es donde se establecen ellos, que es en la corteza y debajo de la corteza, pero automáticamente al establecerse aquí, limitan el transporte de nutrientes y agua a la copa. Esto es altamente importante porque si nosotros tenemos que el árbol, que estos insectos tienen feromona de agregación, pues de manera concertada van a tener este efecto alrededor de todo el sistema de conducción y van a matar al árbol. En el caso de los barrenadores de madera, perdón, antes debo decir que estos insectos, como ya vimos, tienen el árbol, si vamos subiendo, tiene distintos grosores de floema, pues tiene una distribución, las distintas especies de descortezadores de distintos, puede ser el mismo género o de distintos géneros, se van a repartir el recurso con base en el grosor del floema, pero también pueden ser de acuerdo al tiempo que arriban y localizan los primeros ataques de su propia especie. Por lo tanto, hay interacciones olfatorias, tanto intra e interespecíficas, pero también hay hongos y bacterias comensales o simbiontes de cada una de las especies de descortezadores. Nuevamente, este proceso de alimentación, de colonización de un árbol, va a depender de quién haya llegado primero y quién llegue después para distribuirse este recurso. Nuevamente es un proceso complejo. Nosotros podemos decir que por ejemplo, de hecho, este grandote no es el que inició la muerte. El que inició la muerte es este chiquito y después empiezan a llegar los demás. En el caso de los insectos barrenadores de madera, y en este caso voy a hablar específicamente de los ambrosiales que son tan importantes en este momento ahí abajo en el cono sur, sobre todo en sus plantaciones, por todos los ambrosiales exóticos. Ellos inician la degradación, ese es su papel ecológico, iniciar la degradación de la albura del duramen porque están a este nivel, ellos cruzan esto y quiere decir que de alguna forma esta barrera formada por la corteza y por el cambio que está vivo, lo pueden
Lo pueden evitar por algunas razones, no me voy a meter ahorita, pero pueden entrar directamente y lo que hacen es comprometer el soporte mecánico del árbol. En ese momento están dañando al árbol en la parte mecánica. Les debo de recordar, regresando a esta idea de que somos lo que comemos, estos insectos realmente no se alimentan de esta madera, no se alimentan de madera. Ellos realmente se alimentan de los hongos que cultivan en la madera. Entonces, los descortezadores tienen hongos. Aquí podemos ver algunos de ellos. Los hongos los traen en unos, digamos, bolsillos que se llaman micangios. Si vemos el micangio, tienen estos hongos y podemos ver cuando van entrando, inmediatamente los van ubicando. Esto más que el hongo es más bien la oxidación de la madera a través después de que entraron los insectos, pero los hongos de hecho no se alcanzan a ver. Posteriormente los vamos a ver cómo cambia de color. Y incluso esto es tan complejo que cada hongo tiene un vector específico y no hay hongos nada más benéficos, sino hay hongos antagonistas a la reproducción de ese descortezador. Aquí podemos ver en dónde se encuentran estos hongos y hay hongos que son mutualistas, que son los que le ayudan a conquistar ese nuevo recurso y que también tienen una especificidad de un ácaro que los transporta. Si no existe el ácaro, no entra el hongo y el insecto no puede utilizarlo o no se puede o puede desarrollar. De hecho, estos hongos antagonistas pueden detener el desarrollo de este Dendroctonus frontalis, pueden matar la progenie de Dendroctonus frontalis. Entonces debe de haber un balance entre estos y estos. Y estos sí son totalmente positivos para su desarrollo. Nuevamente, esto no es algo de que si está el árbol y si está el insecto va a mortar. No, debe de haber, existe todo un complejo de organismos que interactúan para que eso se dé lugar. Estos son los hongos simbiontes para los ambrosiales. Aquí le puse algo que es muy importante. Dice, en este sitio web que es de mi colega Giri Ulcer, él tiene una frase muy interesante porque dice, yo podría considerar que estos fueron los primeros organismos agricultores definitivamente. Estos insectos no comen madera, sino comen los hongos que crecen sobre la madera y de hecho ellos cultivan determinadas especies y si otros hongos crecen en ese mismo lugar, ellos agarran, los podan y los sacan. Entonces, estos insectos son muy importantes, pero por este comportamiento, al ser, en el caso del cono sur, al ser insectos que son exóticos, muchas veces estos hongos simbiontes, que definitivamente son degradadores de madera, al entrar al árbol en un floema que está vivo, algunos de estos hongos se pueden convertir en fitopatogénicos y son a los que matan al árbol. Estos son todos los organismos, bueno, la mayoría, o sea, los que podemos generar muy rápidamente, que están asociados a este descortezador de pino. Y aquí podemos ver los simbiontes, los competidores, los comensales, los detritófagos, los ambrosiales, todos los depredadores y hasta los parasitoides. O sea, quieren ver que estos ensambles de insectos siguen a este insecto, abre recursos importantísimos para ellos y que cuando nosotros hacemos un saneamiento, automáticamente todos estos los sacamos, los matamos y nos llevamos incluso la madera. Entonces, por el momento aquí lo voy a dejar. En pocas palabras, si nosotros vemos, esto es en la primera columna, vemos las fases del color del follaje en cuanto el árbol va muriendo, verde, rojo, gris, se cae y empieza la degradación. Y aquí podemos ver cómo la entomofauna va cambiando, pero también la comunidad
de microbios va cambiando y así los cambios en los productos químicos que se están generando, no solo para alimentación y degradación, sino como químicos que mandan mensajes de comunicación. Aquí habla un poco de la contenido de la humedad, da de más alta a más baja, pero esto no está muy bien entendido. Pero lo que me interesa ver para ustedes estamos hablando de sucesiones. Estas sucesiones son grandes grupos que tienen que ver con la utilización de los recursos que uno va abriendo hacia los otros, pero lo tenemos que ver en varias escalas y con varios organismos. Ahora vamos a hablar un poco de la volatilidad de estos compuestos que en este esquema vemos que van cambiando a medida de que va cambiando lo que tenemos enfrente. Veamos la resina que todos conocemos, de todas las coníferas, incluso de algunas latifoliadas, que es muy evidente. Tienen muchos compuestos. Yo quiero que piensen que las resinas en general son como la pintura que utilizamos para nuestra casa. Las pinturas tienen pigmentos y tienen solventes. La resina tiene eso. Los pigmentos es lo que le llamamos ácidos diterpénicos, que son estos, son muy pesados. Y los volátiles son monoterpenos y sesquiterpenos, que son un poco menos pesados, que eso es lo que nosotros olemos cuando tenemos no sé si ustedes le llaman aguarrás o trementina, que es prácticamente estos compuestos limoneno, alfa-pineno en grandes cantidades, y ellos son extremadamente volátiles, mientras que estos no. Entonces la resina, al salir, los árboles tienen la propiedad individual de producir resina o muy líquida o muy densa. Y esto tiene un efecto directo en los insectos. Si es muy líquida y son insectos especializados, como dendroctonos, pues puede estar debajo de la corteza, debajo de la resina por mucho tiempo, hasta que llega a deshacerse de la resina, se puede mover. Pero si es una resina que tiene un alto contenido de ácidos diterpénicos o ácidos resinosos y bajo contenido de la parte volátil, esta resina se va a secar inmediatamente y va a detener al insecto o va a taponear su hoyo. Entonces, estos elementos también juegan un papel muy importante en definir si los insectos pueden o no conquistar al árbol. Siguiendo con esto, también existe otro proceso que es muy importante, sobre todo en términos ahora del calentamiento global. Aquí vemos unos análisis de cromatografía de gases. En esta parte vemos los volátiles de pedazos de madera, de pino, y vemos los compuestos en estas cantidades que están presentes, alfa-pineno, beta-pineno, careno, mirceno, y tenemos otra serie de... Estos en el día 1 se pusieron y a los 15 días se volvió a tomar otra muestra y vemos que ya aparecen otros y además las cantidades han cambiado. Entonces tenemos, si tuviéramos otro tipo de cromatógrafo, veríamos que tenemos otros elementos. No nada más han cambiado las cantidades, sino las calidades con el tiempo. Entonces, la resina que sale de un árbol que está recientemente atacado va a ir cambiando su constitución. No nada más se van a ir todos los compuestos más volátiles y quedar los menos volátiles, sino va a haber una oxidación de esos compuestos. Y esos compuestos que se van oxidando son muy importantes mensajeros químicos para los insectos. Los insectos que se alimentan de arbolado verde deben de estar altamente sintonizados con alfa-pineno, porque si huelen alfa-pineno quiere decir que el árbol está recientemente herido y está produciendo estos compuestos. Pero a medida de que el árbol se va deteriorando, esto va bajando, de tal forma que este es un elemento importante de comunicación para los insectos que requieren de arbolado que esté en mejores condiciones. Etanol, si ustedes recuerdan, el etanol es uno de los principales derivados de cualquier fermentación de tejido vivo. El tejido que se está degradando va generando cantidades de etanol.
Pero aquí el etanol en arbolado vivo sí hay producción de etanol, pero no es tan grande. A medida que el árbol va cambiando, va aumentando la cantidad de etanol. Entonces aquí podríamos poner otros compuestos, pero me interesa más bien esto, porque esto hace equivalente a lo que tiene la resina, va liberando el alfa-pineno y va cambiando y va disminuyendo su proporción. Pero aquí hay una oxidación importante y el etanol va subiendo. Esto es en unas condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando el alfa-pineno se oxida? Pues tenemos este compuesto, verbenona, que muchos de ustedes incluso compra para tratar de atraer insectos que llegan después de los descortezadores. Esos barrenadores que nos interesan, los cerambícidos, los bupéstridos, ellos, muchos de ellos tienen que ver con con este compuesto en los descortezadores primarios, en los agresivos, sirve como un repelente, pero en realidad lo que nos está diciendo es la calidad del tejido del hospedero. Y esto es algo importantísimo que los insectos valúan. Y se han dado cuenta los investigadores que la verbenona no nada más es producida por la resina, por el alfa-pineno que está aquí, que se está oxidando, sino por microorganismos que están en el árbol, pero también como un producto de la detoxificación de alfa-pineno por los insectos mismos. Entonces, hay fuentes naturales más allá de los insectos que indican esa condición de oxidación de alfa-pineno y tiene un significado ecológico importante para quienes están poniendo atención. Aquí tengo un diagrama que voy a explicar. Aquí tenemos las fuentes de olor. Aquí tenemos los tipos de semioquímicos y aquí estoy poniendo los árboles nuevamente, el verde y el muerto. Aquí tenemos, por ejemplo, los géneros el género Dendroctonus, que está generando frontalina. Podemos ver que la cantidad se va aumentando mientras el árbol esté verde, después ya desaparece. Después tenemos la verbenona, que les acabo de mencionar, que es producida tanto por el insecto como por el árbol y microorganismos que tiene y se va produciendo hasta que el árbol ya prácticamente tiene el follaje rojo. Después tenemos el alfa-pineno, que yo les dije, verde, es muy alta su producción y luego baja. Ponemos esta feromona ipsdienol, es producida exclusivamente por este insecto ips, pero no empieza acá, sino en los árboles cuando ya están en proceso de muerte, no muy muertos, medio muertos. Y el etanol, vean, se dispara desde nada a las mayores cantidades. Entonces, esto es un elemento importante que le dice al insecto, este árbol está en proceso franco de decaimiento. Tenemos aquí un cerambícido con el monocamol, que es la feromona de este insecto, pues se produce más o menos un poquito después de que el árbol empieza a morir. Y aquí tenemos Natotripus, que es un ambrosial con esta feromona sulcatol, que empieza a generarse ya en árboles de estas categorías. Estoy hablando a grandes rasgos, se empieza, pero la mayor cantidad de la población ya pertenece acá y en prácticamente los compuestos ya se empiezan a mezclar etanol con las feromonas y además los volátiles de los hongos que se están cultivando. Entonces, en un escenario de calentamiento global, tenemos una situación inusual donde tenemos que esta es la sucesión de las que hablé. Aquí están los descortizadores, aquí están los barrenadores y específicamente los ambrosiales. Entonces sabemos que en un escenario de calentamiento global de sequía, hay una disminución del crecimiento de los árboles, hay un efecto de estrés en las defensas, pero hay un incremento en el etanol y otros compuestos relacionados con estrés. Y entonces eso es lo que nos da me pasé muy rápido. ¡Ey! Me faltó una, perdón. Entonces no es esta, perdón. Lo que empezamos a ver es que los insectos ambrosiales empiezan a irse a arbolado verde, vivo.
¿Por qué? Pues porque estos están extremadamente estresados y dependiendo de dónde estén, cómo estén creciendo, qué especies sean, van a empezar a generar compuestos como etanol, metil salicilato, jasmonatos, que indican que este árbol está sufriendo y estos insectos van a entrar en este. Entonces yo quiero que ubiquen, los ambrosiales nativos van a morir. Si entran aquí, van a morir. Pero si estos árboles les llegan ambrosiales exóticos que no tienen opción, tienen que entrar a donde haya, van a tratar de entrar aquí y si son de los que tienen estos hongos patogénicos, van a matar al árbol y automáticamente van a construir un nicho para ellos. Entonces, esto se convierte en una materia importantísima para estos insectos que en su área de origen no hacen esto. Entonces, el cambio climático ha tendido no nada más a que estos que regularmente están aquí crezcan sus números por todo lo que he mencionado, sino que insectos que no estaban relacionados con este tipo de árbol se relacionen o incluso ahorita en la región en donde yo trabajo, este insecto, este de aquí, un bopéstrido, está ocupando el lugar de estos y está llegando en estos árboles y este insecto es el que está matando. Estos ni siquiera llegan. Este insecto es el que mata estos árboles. ¿Por qué? Porque hemos cambiado esa condición natural de los árboles y ahora están estresados. Entonces, con eso yo doy por terminada la plática. Vayan al dentista si no van a ver lo que pasa aquí con estos bichitos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí les dejo mis correos electrónicos. Bueno, gracias, Jorge. ¿Qué decirte? Excelente, excelente la charla. Eh, la verdad que es súper interesante porque has pasado de temas generales de incendio hasta meternos directamente dentro del árbol con sus componentes químicos, cómo interaccionan con los distintos tipos de insectos descortezadores. Muchos casos, lo que hablamos al principio, ¿no? Cómo a veces si hay alguna relación entre lo que trabajás y estudiás y vivís en el norte, con lo que vivimos y trabajamos acá en el sur. Y a lo largo de la charla yo veía que sí, que hay muchos puntos en común, hay muchos temas que también tocamos en la asignatura, incluso en las primeras diapositivas, justo habías mostrado vos como insectos beneficiosos, que esa diapositiva que vos dijiste que a vos te gustaba mucho, alcancé a divisar que había unos cirícidos Sí, que evidentemente son beneficiosos en alguguna parte del ciclo sí, del pero para ecosistema de un bosque, las plantaciones no y son nada nosotros, claro, beneficiosos. los vemos justamente como un perjuicio, pero súper interesante, incluso después, al final, cuando siempre hablamos en la asignatura, esto que vos decís tenemos en Argentina, por ejemplo, coníferas eh, plantadas que vienen de Norteamérica, que están en Sudamérica y están siendo atacadas, digamos, por insectos que son de Asia, ¿no? Entonces, estas combinaciones que se generan, y cómo lo que me gusta mucho de tu charla, y me parece muy positivo, siempre, saludos para Sergio, que se tiene que ir, cómo podemos interactuar y interrelacionar conceptos. Me parece que es lo más importante, ¿no? Interaccionar los conceptos y generar un entendimiento de qué es lo que está pasando y por qué pasa a veces cuando dar una explicación a lo que vemos y por qué pasan esas cosas. Dicho esto, yo no sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera preguntar, que por Comentar. favor comentar, por supuesto, opinar, que abra el micrófono, están todos los micrófonos abiertos y bienvenido sea. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Moni, no sé si pudiste o Nati anotar algunas preguntas. Eh,
O mientras vos hablabas me llegaban mensajes al celular de que gustaba mucho la charla. Yo una pregunta que tengo, un poco al principio vos empezaste a hablar de la situación que pasa en los bosques boreales de Canadá y comentaste que hay una interacción de factores que tienen que ver con básicamente el cambio climático y cómo ese cambio climático generó, digamos, una mayor producción de insectos, que estos insectos se morían en el invierno, y ese cambio climático ha hecho que esa población aumente y, digamos, cause el perjuicio que causó en esa foto en esa foto justamente que mostraste, de 18 millones de hectáreas afectadas, ¿no? Yo lo que lo que había entendido, había escuchado, creo alguna vez, que hay también un componente anexo que tiene que ver con el manejo del fuego, ¿no? Yo había entendido que Canadá tenía un plan de manejo de los fuegos que eran ocasionados casi por circunstancias naturales, por rayo, y eso, Canadá creo que tenía un plan de implementación de regulación de esos focos que los generaba a propósito, y eso había generado también un bosque dentro de lo que podemos mencionar en, qué sé yo, en un turno de máxima tasa de crecimiento, 500 años, había generado una cierta coetaneidad en los bosques. Entonces, esto generaba que no haya tantas diferencias de edades entre rodales. Entonces, vos tenías bosques coetáneos que pueden tener una diferencia de 80 a 100 años, pero no dejan de ser coetáneos para lo que es el ciclo natural de estos bosques. Y eso, a su vez, aumentaba también la disponibilidad de alimentos, básicamente, para estos insectos que son menos controlados por el cambio climático, por los inviernos menos rigurosos y que generan mayor descendencia. No sé si hay alguna relación de eso, si querés hacer algún comentario, si es así, aparte, capaz que no. Fíjate que no mucho. Lo único que podría decir es que sí sabía que los vuelven los bosques coetáneos definitivamente, pero eso no, o sea, eso si lo aunas que el tipo del manejo, que no es poco, pero bueno, no llega a la extensión que tiene todo el bosque en Canadá, es que todo el manejo es a llevarlos a coetáneos, porque la herramienta número uno es matar raza y plantar mejores árboles y demás, pero Claro, simple y sencillamente eso crea bosques, pues como tú dijiste, coetáneos, y eso hace que si están disponibles todos los árboles en el momento que el insecto está creando, y eso es como combustible para el fuego. Pero a claro, esto hay que añadirle de que hay muchos bosques que realmente estaban viejos y que pasó lo mismo que Yellowstone hace, ya ni me acuerdo, casi como 30, 40 años, no, 30, donde que de repente Yellowstone se volvió un mega incendio. ¿Pero por qué? Porque toda la masa forestal se dejó vieja y los árboles claro, murieron en pie, todo el claro, material estaba ahí y como si fuera poco, de lo poco que hubo, llegaron los insectos y mataron más, pues se tenía que quemar, si no, tenía que volver a empezar de cero. O sea, la naturaleza y la resiliencia es, bueno, es que ya no tengo dónde, ni tengo ni semilla, ni lugar en claro, donde crezca, porque la cantidad de materia orgánica es enorme. Algo tiene que pasar, que por eso es digamos que la función natural de los incendios naturales. Pero en el exactamente. caso de no sé sinceramente qué tuvo, si tuvo que ver este manejo del incendio. Yo digo que en parte sí, pero sin duda es la extensión del bosque de una sola especie con una densidad muy alta. En el momento que el insecto, yo no les hablé de esta parte que se me olvidó poner eso, las cantidades de insecto eran tal que eran elevadas a través de las corrientes jet, se elevaban Sí, millones de insectos y se movían a través de las corrientes de jet que iban por arriba de las rocallosas y bajaban del otro lado. Entonces, al bajar del otro lado, los insectos nunca habían estado allá,
Los árboles, los pinos que hay allá, nunca habían estado en presencia los de los descortizadores, y en estos momentos, allí en Alberta, hay una guerra. Se están reconociendo los insectos y se están reconociendo los árboles, y hay bajas de ambos lados. Entonces, a tal grado ha sido el impacto, precisamente porque a medida de muchos años se generaron estas poblaciones altas de insectos en el manejo, digamos, en el bosque perfecto para que se distribuyeran. Mataron todos estos árboles, pero fueron tal la cantidad que pudieron dispersarse a otra parte, pero no por sus propios medios. De hecho, la cantidad tan grande era que si tú volabas en helicópteros, veías las nubes, vamos, en los radares se veían los insectos como estaban pasando de un lugar a otro, como si fuera agua. ¡Fum! ¡Fum! Y eso era impresionante. Andrés levantó la Tremendo. mano. Sí, Andrés, podés preguntar tranquilo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. ¿Qué tal? Gracias, Jorge, por la charla y gracias a quienes compartieron la invitación, acá Andrés González de Uruguay. Jorge, bueno, yo miro todos estos temas desde la mirada que yo tengo, que es la de ecología química, y en toda la segunda parte de la charla empezás a tocar esos temas de emisiones de árboles, de volátiles de árboles y demás. Lo que yo me estaba preguntando es, bueno, en los escolítidos tenemos todo este grupo que atacan coníferas y después tenemos todos los de ambrosía que son más de árbol de hoja ancha, ¿no? sí. Y ahí mi pregunta es, esas interacciones, por ejemplo, con etanol o con los otros compuestos de los árboles, si hay alguna gran diferenciación gruesa, digamos, entre eso, ¿no? Entre los que van a coníferas que tienen su propia química, que viene de la química de las resinas, versus la química de los árboles de hoja ancha, que tiene más que ver quizá con volátiles de hoja, etcétera, ¿no? Si hay algún comentario al respecto nada, que pudieras hacer Pues como haces una general. pregunta muy buena que nos estamos haciendo incluso en Synergy, porque realmente tenemos que generar investigación. Fíjate que ha sido un poco complicado. Como tú lo dijiste, digamos, un elemento firma de las latifoliadas serían los volátiles verdes de las hojas, que podemos crear varias mezclas. Definitivamente sí es importante. ¿Por qué? Porque en los primeros experimentos, cuando se pudieron estos volátiles verdes junto con la feromona, por ejemplo, la frontalina, bajó la atracción a la frontalina para los descortizadores de conífera. Entonces, eso es muy bueno. Después empezó a ver, pero desgraciadamente también se encontró frontalina en algunas latifoliadas. Tú dices, ¿y esto? Bueno, simplemente es la parsimonía de la producción de compuestos. Pero después lo que hemos visto, y esto no hay investigación específica porque desgraciadamente en el campo de la ecología química ocurrió un fenómeno no muy bueno, que es que la gente generó información básica muy importante y muchos investigadores y la industria propia empezaron a utilizar esos compuestos afuera en trampas para ver quién llamaba. Entonces se crean lo que ahora le llamamos atrayentes. Entonces, no sabemos si ese atrayente tiene una función o qué función en el comportamiento tiene, pero sabemos que las atrae. Entonces, de ese momento se empezaron a utilizar estos atrayentes con un fin operativo de cuando menos saber que los atraes. ¿Por qué o cómo? No tenemos ni idea. Y ahí está el problema. Entonces, se requiere hacer investigación básica para esto. Parece ser que otros compuestos para latifoliadas que mucho tienen que ver, pero estos son compuestos que producen todas las plantas, son los metilsalicilatos y los jasmonatos. Entonces, en algunos latifoliados, con algunos insectos de latifoliadas, los volátiles verdes con el metilsalicilato funcionan. Pero ahora aquí viene el hecho. Lo que tú dices, nosotros ya lo empezamos a ver, pero es bastante complejo. Por ejemplo, ustedes, las salicáceas son muy importantes en sus plantaciones. Acá no tanto más que para papel. Entonces lo que hicimos es la primera aproximación más burda. Sacamos aguarrás de pópulos. Hicimos una extracción, teníamos el aguarrás, que no lo puedes tener mucho tiempo porque se echa a perder muy rápido, no sabes por qué, pero tienes el aguarrás, huele como si entraras a un bosque
de álamo, muy bien, huele muy bien, pero pones este compuesto allá afuera en trampas, no atrapas nada. Porque el otro problema que tenemos es que nadie atrapa los barrenadores de las salicáceas, y hay muy pocos descortezadores, pero los barrenadores de las salicáceas no los atrapas con nada. Entonces creemos que una parte es el color de las trampas, pero la otra es la altura de las trampas. Entonces estamos en ese proceso. No hay investigación básica para esto. Y todo se deriva, por desgracia, a través de todo lo que se ha hecho con tanto como por Anoplophora glabripennis, como por el escarabajo esmeralda. Todo se relaciona con ellos y realmente no tienen relación. Porque, o sea, ¿por qué usamos trampas verdes? Pues porque este bichito, el verde, el escarabajo esmeralda, cuando está apareándose, flashea sus élitros y abajo de los élitros se ve morado con verde, y eso es lo que utiliza el macho para bajar y copular con la hembra. Pero es la única razón por la cual son verdes. Entonces se ha tratado otro tipo de colores, el morado funciona, el verde, pero está basado en eso. No hay información básica de una especie específicamente para eso. La altura, gracias a los experimentos que se han hecho bueno, experimentos sí, son operativos de poner trampas de colores a distintas alturas en muchos países de Europa, nos hace ver que realmente estamos no poniéndolo en donde debemos, que generalmente pones una trampa no más arriba de 3 metros, sino tiene que ir más arriba al follaje, que es lo que tú dijiste. Tenemos que ver qué está saliendo del follaje, y eso es complicado, porque son muy complejos las mezclas que sacan las latifoliadas, pero siguen siendo terpenos, y sobre todo monoterpenos. Entonces ahí viene la otra parte, que con eso ya terminaría. Los monoterpenos que se utilizan relacionadas con latifoliadas no son tan sencillos, por eso tenemos el alfa-copaeno. Pero ¿de dónde salió el alfa-copaeno? Pues de la investigación que se hizo de Gilebrorus glabratus y que está en lauráceas. Entonces tú dices, bueno, parece insecto, sí funciona, pero pues es el compuesto que está comercialmente. Entonces, si tú me pides eso, te doy el alfa-copaeno. Pero eso no me dice nada, ningún significado ecológico, biológico de los insectos que quieres atrapar. Entonces hace falta muchísima investigación básica. En una palabra, esa es mi respuesta, pero sí estamos en eso. Sí, se necesita. Bien, bien. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si nadie más quiere hacer alguna pregunta. Cecilia, sí, Cecilia, adelante, por supuesto. Hola, ¿cómo andas, Raúl? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, muchas gracias por la Buenas presentación, tardes. la verdad que, como siempre, súper interesante. Bueno, me quedaba reflexionando un poco sobre lo que habías dicho, sobre toda tu charla, y pensando un poco de extrapolar a los sistemas que tenemos nosotros en la Patagonia, más que nada con los bosques nativos, que son bosques de notofagus, que son latifoliadas, y en esta sucesión que planteabas, ¿no? Descortezadores, barrenadores de la madera, eventualmente, bueno, también los buprestidos que están por debajo de la zona de la corteza, y después los ambrosiales. Sí. Y nosotros tenemos, en realidad, me quedé pensando en un grupito que tenemos emparentado con los natotricus que ustedes tienen, que son los natotrupes, que son nativos, de los cuales tenemos varias especies que están poco estudiados, pero lo que no tenemos son descortezadores, en realidad, en los bosques. Sí, en las latifoliadas prácticamente no hay descortezadores, sí, correcto. Claro, entonces, bueno, básicamente la vinculación sería, primera, en la sucesión tenemos los barrenadores de la madera, que bueno, hay escarabajos y hay algunos lepidópteros, y después sí, bueno, aparecen estos en determinadas circunstancias, ¿no? Que todavía no están muy poco conocidos, ni tampoco cuáles son, un poco se ha trabajado en los hongos ambrosiales, pero en algunos trabajos de Chile, bueno,
no sé si algún colega chileno mencionan que por ahí es el bosque secundario el que puede estar más afectado por estos escarabajos y bueno, obviamente afectan la madera porque generan como estos planos de debilidad. Bueno, me quedé pensando más que nada, ¿no?, en esto, en tratar de poder aprender y extrapolar estos sistemas y que acá, bueno, nos faltaba uno de esos eslabones y que, bueno, solamente teníamos los barrenadores más que nada, pero no los descortizadores, ¿no? Nos faltaba esa primera opción en esa cadena de degradación de madera y, bueno, qué es lo que estaría en todo caso reemplazando el rol de los descortizadores en esos sistemas, como para que después entren los ambrosiales. Sí, esta es una pregunta que nos hacemos constantemente porque estamos en falta con las latifoliadas. Y una de las razones que yo veo es que si tú ves el sistema de defensa de las latifoliadas, wow, son lo máximo en la naturaleza cuando comparas las latifoliadas con las coníferas. Nada que ver unas con otras, ¿eh? O sea, la diversidad de tejidos y cómo está, valga la redundancia, entre tejidos, incluso con el sistema de defensa es impresionante. Por eso no hay descortizadores. Es muy, vamos a poner muy poco, ¿cómo sería? Muy poco amigable abajo de la corteza. Entonces tienen que irse más adentro. De hecho, a mí me ha tocado ver, porque sí, estoy en lo que dijo Andrés, o sea, tenemos que generar información, pero los barrenadores entran, pues parece que no le cuesta ningún trabajo. Todos empiezan poniendo sus huevecillos ahí y los huevecillos ya entran directamente al duramen. Sí, algunos se quedan un poquito a nivel del cambium, pero casi todos se van directamente al duramen. Entonces, creo que esto es muy especulativo, se han evolucionado a, a, adaptarse ellos con sus simbiontes a degradar inmediatamente el duramen y dejar por lado el floema y el gilema. Incluso lo ves porque pues el árbol puede ser vivo, pero abajo están totalmente deshaciendo al árbol. Entonces sí es complicado, pero estoy contigo. Yo acá arriba, descortezadores en latifoliadas, pues no hay. Pues algunos Pitioptorus en encino, algunos picudos en otros árboles como aile, pero no. Nos hace falta mucha investigación. Bueno, gracias, Jorge. No sé si hay alguna otra pregunta. Orlando. Orlando, sí, por supuesto. ¿Eh? Bueno, ahí te escuchamos entrecortado. Si quieres, mientras se conecta, te pregunto, tengo aquí el PDF de la presentación, ¿quieres que la ponga en el chat? Sí, ponela en el chat y después envíamela si querés también Sí, por WhatsApp y la vamos a compartir por correo. Y lo mismo la grabación de la charla también, la vamos a compartir el link por el correo. Pero si Jorge, si querés ponerla en el chat ahora, con todo gusto. no me deja, no quiere. Ah, bueno, mándamelo Te la mando, sí. sí, por correo, por WhatsApp y la subo. Orlando, si querés podés escribir en el chat la consulta. De paso hago los avisos parroquiales, como decimos acá en Argentina, volverlos a invitar también a las charlas del próximo 17 de octubre y 31 de octubre, también con dos amigos de la casa, como lo es Jorge, con Antonio y con Fernando Castedo. Los dos son españoles, solamente que Fernando vive en León, o por ahí cerca, y Antonio es español, pero vive en Chile. Creo que ahí está la consulta, a ver en el chat. Sí.
No, no salió nada. Ya te envié No, al grupo de WhatsApp la presentación, gracias. Gracias. a tu WhatsApp. Bien, gracias. Bueno, Orlando, no sé si pudiste escribirlo. Capaz que estás con el celular y se complica un poco más. Sí, en árboles afectados por incendios de forma parcial, favorece la activación de estos insectos. Definitivamente. De hecho, se están abriendo varias líneas de investigación acá para estos grupos que están ligados a árboles afectados por incendio, y precisamente algunos de ellos no son visitados por descortezador, sino por muchos barrenadores como upéstridos y cerambícidos. Sí, definitivamente, incluso si tú tomas en cuenta que muchos de estos, sobre todo cerambícidos, sí tenemos muy bien definidas para caníferas las feromonas. Ellos generan su propia feromona, entonces sí puede haber una cierta agregación, aunque todas las feromonas de cerambícidos son sexuales, pues cuando menos va a llegar en este caso, bueno, pues quién la genera, el macho o la hembra, yo no recuerdo, diría una mentira, pero definitivamente va a traer a su pareja y van a poner y van a tener hijitos ahí, pero no, en cuanto a bubéstridos, uf, no conozco ninguna feromona funcional. Se han identificado, pero no se ha podido ver su actividad, digamos, en el campo. Todo es a nivel de laboratorio. Entonces, sí, definitivamente los árboles afectados por incendios y sobre todo si son zonas, lo que se tiene acá y en Oregon y Washington es que si son zonas que continuamente están siendo afectadas por incendios, las poblaciones de estos barrenadores aumentan, incluso cosas tan interesantes como que el año pasado en Oregon que se inició todo un nuevo programa para generar arbolado para la captación, para la generación de semilla mejorada, pues se comienza con viveros. Y en los viveros se encontraron que ciertos cerambícidos, sobre todo género monocamos, que es extremadamente común, tenemos 4 especies de monocamos importantes. Todos los cerambícidos tienen que tener alimentación para para generar su desarrollo sexual, para sexualmente ser maduros. Y esa alimentación es sobre ramas verdes. Y se fueron sobre los viveros en plántulas y comieron de ahí, obviamente ellos felices, porque se volvieron adultos ya sexuales, pero dañaron muchísimas plantas. Y esto es algo así como inaudito. Eso nos da una idea de la densidad de insectos que están volando en un momento dado. Y esto es relacionado con esa pregunta de Orlando. Así que, pues no les llamen la atención, más bien que no les sea raro que quizás algunos, si las poblaciones crezcan, estén afectando incluso los viveros. Nosotros no lo podíamos creer hasta que nos mandaron las fotografías, nos compraron productos para evitar que llegaran ahí. Es impresionante lo que estamos causando a los humanos. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ya lo dejamos libre a Jorge. Hace exactamente 2 horas, Jorge, que estamos hablando, que estás hablando. Yo feliz. Eh, Desde ya, te lo digo y te lo vuelvo a repetir, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu conocimiento, tus ganas, tu voluntad. Siempre es muy, muy, muy enriquecedor las charlas que vos nos das. Aprendemos un montón, repasamos algunas cosas. Así que yo creo que es pura ganancia todo lo que vos nos podés brindar. Así que muy, muy agradecido. Eh, Vuelvo a repetir, no, vamos a enviar la charla de Jorge en el PDF y también la filmación. Así que bueno, chicos, lo vamos a dejar Jorge que descanse. Creo que incluso recién arrancar la jornada, Jorge, porque te deben quedar todo el día del viernes. Nosotros son las 4 de la tarde, así que estamos casi cerrando la Ya, persiana. ya se van a la casa, sí.
No, al Y muchos contrario, ya vuelven. muchísimas gracias la oportunidad y cuantas veces sea necesario, con gusto. Dale, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a todos, que tengan un gran fin de semana y nos vamos a ver dentro de poco, el 17 de octubre. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.